Bien, en la clase del día de hoy vamos a comenzar hablando por tejido celular subcutáneo. Anteriormente les dejé un video para que ustedes puedan ver cómo está estructurada la piel, ¿sí? Y todo lo que es el tejido celular subcutáneo y las diferentes glándulas y vasos que se encuentran en él. Entre las funciones que tiene el tejido celular subcutáneo es la de protección contra traumatismos debido a que proporciona un almohadillado absorbente, es la conservación del calor corporal, ya que es un aislante del frío, es un reservorio de nutrición y de energía y permite el desplazamiento de la piel sobre planos más profundos. Cuando hablamos de trofismo y distribución, vamos a hablar de la cantidad y de la distribución del tejido celular subcutáneo. En cuanto a la cantidad, podemos decir que varía de una región al cuerpo a la otra, a la edad, al sexo y a la constitución del individuo. En condiciones normales, el hombre tiene de su peso corporal total el 15 al 20% de tejido celular subcutáneo y la mujer del 20 al 25% de este peso corporal total. Dentro de lo que es la distribución, podemos decir que es uniforme o que puede adoptar una forma no uniforme como en la lipodistrofia. En la lipodistrofia hay una que es muy frecuente, que es una lipodistrofia que es parcial y adquirida, en donde va a haber una escasez y una atrofia de tejido celular subcutáneo en la mitad superior del cuerpo, con una acumulación en la parte inferior. También podemos encontrar una característica de distribución, como puede ser en el síndrome de Cushing, que va a estar presente la jiba dorsal. Ahora el adelgazamiento o la delgadez, ¿sí? Implica una disminución que va a ser generalizada de este tejido celular subcutáneo y puede deberse a que sea algo constitucional o a alguna enfermedad, ¿sí? A un déficit de ingesta. Podemos decir que hay una emanciación cuando hay un adelgazamiento del 20% del peso corporal teórico. Hay una consunción cuando hay una emanciación más la pérdida de fuerza por esta pérdida que va a haber de masa muscular. Y decimos que un paciente está en estado de caquexia cuando al estado terminal con postración en la cama. Dentro de los signos inflamatorios que puede presentar el tejido celular subcutáneo, encontramos lo que se denomina celulitis. La celulitis se debe generalmente a un proceso infeccioso que se produce y la extensión y la magnitud va a depender de la causa que lo originó. Cuando tenemos un flemón, si vamos a seguir este orden, le vamos a decir a una celulitis que es localizada, que es de instalación rápida y que va a tender a la supuración. Cuando a los signos de inflamación, que son lo que denominamos tetra de Celso, calor, tumor, rubor y dolor, se agrega una fluctuación, ¿sí? Por colección líquida, podemos decir que estamos en la presencia de un absceso. Vamos a retomar un tema que ya le hemos tratado, que es una lesión que es elemental, que se forma en la hipodermis y es un nódulo. El nódulo es de consistencia sólida, sobrelevado o no, y tiene un tamaño de entre 0,5 a 1 centímetro, que puede o no resolverse espontáneamente y que puede o no dejar alguna cicatriz.
alguna atrofia o alguna discromía. Discromía se refiere a que va a haber una diferencia en el tono de la piel. Entre los más frecuentes que podemos encontrar es el eritema nudoso, ¿sí? Y la vasculitis nodular. El eritema nudoso se va a manifestar con una clínica como con nódulos múltiples que van a ser eritematosos, calientes y dolorosos en la cara anterior de la pierna y van a tener una distribución simétrica. La evolución, si es resuelta, va a dejar lo que se denomina hematomas, pero ¿qué pasa? Si este nódulo se reblandece, ¿sí? Porque no hubo una resolución y se ulcera, cuando va a ser evacuado su contenido al exterior, pasa a llamarse lo que habíamos nombrado anteriormente, a llamarse goma. Esto es solamente información general, como para que lo lean. Ustedes de patología no tienen que saber, pero es a modo también de cultura médica, como para que se vayan interiorizando en estos términos. Sí, lo que tienen que saber es todo lo que vimos anteriormente. ¿Qué podemos encontrar también en este tejido celular subcutáneo? Un enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es cuando hay presencia de un gas, que habitualmente es aire, en el tejido celular subcutáneo, que cuando se palpa al paciente, lo que vamos a sentir es una sensación, ¿sí?, de crepitación o de burbujeo. El origen puede ser una herida traumática a través de la piel, que va a estar en contacto con el aire por la ruptura de una bulla pleural, por ejemplo, ¿sí? Que va a originar un neumotórax, o la producción de gas por bacterias, ¿sí?, que va a provocar una gangrena gaseosa. Cuando nos referimos al edema, decimos que es la presencia de edema en el tejido celular subcutáneo. Hay una acumulación, ¿sí?, de proteínas de alto o bajo peso molecular que van a estar ubicadas en el tejido celular subcutáneo. De ahí que, de acuerdo al peso molecular que tiene, vamos a tener un signo de Godet o de la fobia que va a ser positivo y va a tener diferentes características de acuerdo a cómo estuvo instaurado en el tiempo y al origen que tenga, ¿sí? Esto lo vamos a ver en otro capítulo. Con respecto a los ganglios linfáticos, que un poco se relaciona con lo que vimos recién, vamos a tener alteraciones que pueden ser de tipo inflamatorias o alteraciones de tipo mecánicas. Cuando hablamos de alteraciones de tipo inflamatorias, lo que vamos a encontrar es una linfangitis que se va a manifestar a través de una celulitis perivascular o de una tromboflebitis que va a ser acompañante. Fíjense en la mano de esta paciente. Por lo general podemos apreciar en estos casos esas líneas rojas y que va a tener una consistencia y temperatura. Cuando hablamos de linfedema, vamos a decir que es un edema que su origen no es inflamatorio, que va a ser duro, que va a ser negativo al signo de Godet, no va a doler, ¿sí? Se va a limitar a un sitio determinado, pero va a ser muy incapacitante para el paciente que lo tenga, independientemente de la zona en donde se ubique y de la causa que tenga. Las causas se pueden deber a extracción ganglionar, a quimioterapia, a radioterapia, a pacientes con obesidad o a diferentes cirugías que se haya presentado. En el sistema venoso superficial
nos vamos a ocupar de estudiar dos sitios en los que pueden estar más presentes las alteraciones. Una es en los miembros y otra es en el tórax y el abdomen. En los miembros vamos a encontrar varices, ¿sí?, que constituyen una alteración vascular periférica que es la más frecuente. El desarrollo de estas varices suele ser hereditaria, se da mayormente en el sexo femenino, en especial en mujeres que han tenido varios embarazos, que están muchas horas de pie, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver un pequeño video. La enfermedad venosa crónica es una enfermedad muy prevalente que afecta al sistema venoso de los miembros inferiores y se caracteriza por un amplio espectro de signos y síntomas. Esta dinámica a nivel valvular de las venas sufre alguna modificación. La importancia de la hipertensión venosa y el papel clave de los leucocitos en esta patología. Viajemos al sistema venoso para verlo como nunca antes lo hemos hecho. La función del sistema venoso es hacer retornar la sangre desoxigenada desde los miembros inferiores al corazón. Para compensar el efecto de la gravedad, las venas de las piernas están provistas de válvulas que impiden el reflujo sanguíneo. Cuando estas válvulas están sanas, funcionan acompasadas con las contracciones de la bomba muscular de la pantorrilla, para asegurar el retorno de la sangre venosa en sentido ascendente. La patología se desarrolla en el sistema venoso superficial, cuando la presión sanguínea aumenta y el sentido del flujo se invierte. Cuando las válvulas son incompetentes, permiten el flujo retrógrado y la elevación de la presión hidrostática, que progresivamente implica aparición de reflujo e hipertensión crónica en el interior de las venas. Esto puede conducir al remodelado de la pared venosa, aparición de varices y posteriores complicaciones relacionadas con la progresión de la enfermedad venosa. La hipertensión venosa y los cambios hemodinámicos en las venas superficiales se transmiten a la microcirculación, elevando la presión y aumentando la permeabilidad capilar. Las lesiones del endotelio capilar conllevan acumulación de fluidos, proteínas y glóbulos rojos en el intersticio, causando edema e inflamación y pudiendo dar lugar a alteraciones tisulares y cutáneas e incluso úlceras. Es muy interesante ver por esta alteración que se produce toda la clínica que va a tener un paciente que tiene esta insuficiencia venosa, desde lo que es el edema, la sensación de piernas cansadas. Entonces, ver las características de la piel para que no haya presencia de úlceras y, si no, tratarlas a tiempo de que aparezcan. En el caso nuestro, tenemos que tener un cuidado especial. Ustedes ya lo van a ver o lo habrán visto en fisioterapia con la aplicación de algunos agentes físicos que están contraindicados para estas varices, al igual que diferentes técnicas manuales que pueden favorecer o perjudicar la evolución de esta insuficiencia venosa. Eso ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando realicen el examen físico del paciente. Además de preguntarle en la anamnesis si tiene varices, deben ver sus miembros inferiores, porque a veces para el paciente ya está acostumbrado y no lo relata, ¿sí? No es algo que le trae alguna complicación en su vida o todavía no tiene clínica, pero si nosotros actuamos de una forma incorrecta con el paciente en lo que es la evaluación, sí podemos perjudicarlo. Para algunos pacientes, una pequeña dilatación en una varice
no es problema, pero ya les digo, nosotros tenemos que cuidar el examen físico, hacerlo con una buena iluminación para ver que estas varices estén presentes o no. Y tener precaución con lo que son las telangiectasias, que es lo que ustedes les suelen decir las arañitas, esas arañitas vasculares, ¿sí? Ante la presencia de eso también tenemos que ver qué está pasando con el sistema venoso del paciente. Y también nos encontramos con estas alteraciones en el tórax y en el abdomen. En lo que respecta a tórax y abdomen, tenemos tres grandes categorías de obstrucciones que podemos encontrar. En la vena cava superior, en la vena cava inferior y la obstrucción en la vena porta. Cuando obtenemos una obstrucción en la vena cava superior, podemos decir que tenemos un síndrome mediastínico que va a ser secundario a adenopatías tumorales. En este caso, el paciente va a presentar una tríada clásica en lo que son los signos. Uno es el edema en esclavina, que va a presentar abotagamiento de cara, tumefacción de cuello y borramiento de los huecos supraclaviculares. Va a presentar cianosis y circulación venosa colateral. Cuando la obstrucción afecta también la desembocadura de la vena ácigos, las venas superficiales del tórax van a estar más dilatadas y el retorno venoso se va a producir por las venas laterotorácicas y epigástricas hacia la vena cava inferior, perdón. En estas imágenes se puede apreciar la clínica que recién estuvimos nombrando, pero ahora vamos a ver un pequeño video de cómo se ve un paciente un poquito más nítido que en estas fotos. Abre a boca, levanta a língua, turgência de língua, turgência de língua, turgência das veias torácicas, subclávia, tóraco-abdominais, com síndrome da compressão da cava superior. Geralmente, neste caso, é uma suspeita de neoplasia de pulmão. Como pueden apreciar, bueno, la clínica es contundente en cuanto a todo lo que presenta el paciente y no cabe que por la sospecha ¿sí? de un síndrome tumoral, el paciente va a tener todos estos signos y síntomas en la obstrucción de la vena cava superior. Pero también podemos tener una obstrucción de la vena cava inferior. Nos podemos encontrar con una obstrucción de la vena cava inferior que puede ser secundario a una trombosis localizada o propagada a partir de una trombosis iliofemoral. Los signos que va a presentar el paciente va a ser edema de la pared abdominal, edema de los genitales externos y circulación venosa colateral abdominotorácica. En este caso, las venas que arrancan en la ingle van a seguir un trayecto ascendente y que va a ser divergente hacia la pared torácica. En lo que poco a poco van a perder el relieve y van a ir desapareciendo. En la obstrucción de la vena porta tenemos una trombosis que la puede provocar o podemos tener una obstrucción de la circulación portal por una
hepatopatía crónica difusa, por ejemplo, en el caso de un estadio cirrótico. ¿Cuáles son los signos que va a presentar este paciente? Son venas superficiales que van a estar dilatadas y van a ser tortuosas, que van a tener el aspecto de medusa. Y esto se va a producir ¿por qué? Porque hay una derivación de la corriente sanguínea por venas profundas y superficiales. Estas venas superficiales se van a hallar, como recién dijimos, dilatadas y van a estar tortuosas. Y van a recibir la sangre de las venas umbilicales y paraumbilicales y se van a dirigir hacia del ombligo, hacia el tórax. Entonces ahí tenemos lo que denominamos circulación porta cava superior. También solemos encontrar esta característica en paciente con ascitis, que eso lo hemos desarrollado, lo vamos a desarrollar cuando hablamos de examen físico de abdomen. Ahí lo que tenemos es la presencia, ¿sí?, del ombligo procidente, las alteraciones en lo que es la dilatación de las venas, ¿sí?, que podemos ir encontrando. Y ahora pasamos a estudiar sistema linfático. En sistema linfático tenemos que saber la distribución anatómica que van a tener los linfáticos en todo el cuerpo para poder realizar una evaluación correcta. Va a ser en este caso apenas una introducción de sistema linfático. Ustedes por supuesto que lo pueden ampliar, pero ya teniendo los conocimientos de anatomía les va a resultar mucho más fácil. Cuando nosotros realizamos el examen físico, ¿qué tenemos que tener en cuenta con la inspección? Primero tenemos que detectar asimetrías o alguna masa visible en estas regiones ganglionares que querramos examinar. Tenemos que tratar de identificar cicatrices de cirugías o alguna enfermedad ganglionar previa o alguna supuración en la región ganglionar. Identificar lesiones cutáneas mucosas que justifiquen adenomegalia satélites, ya sea, esto se refiere cuando puede haber entrada de alguna infección. La piel sobre las regiones ganglionares, qué características tienen, si hay supuración de los ganglios y si hay presencia de una cicatriz estrellada en la región cervical supraclavicular, que se denomina escrófula, que es una linfangitis tuberculosa, como se puede observar en la foto. Cuando vamos a realizar esta inspección, podemos encontrarnos con características normales o con características patológicas. Dentro de lo que son las características normales, la piel va a ser totalmente normal en el paciente. Pero cuando nos encontramos con patología, ¿sí?, ¿qué vamos a poder observar en algunos casos? Presencia de linfangitis, un tumor, ¿sí?, como una adenomegalia visible, cambios en el colorido de la piel se puede encontrar más rojizas muchas veces, presencia de edemas, supuración, cicatrices, puede haber una úlcera o alguna lesión, en este caso una lesión primaria. ¿Qué vamos a observar en este caso? Estos son pacientes que están mastectomizadas, las dos pacientes, el hombre que está a la izquierda y la paciente de la derecha, y la paciente de abajo a la izquierda, y la del medio de abajo tiene una cuadrantectomía. ¿Qué es lo que vamos a observar? Primero, la presencia de cicatrices.
¿sí? Acuérdense cuando estudiamos cicatrices, qué características tienen estas cicatrices, si son hipertróficas, atróficas. En este caso no encontramos cicatrices queloides, pero si están pegadas a los planos más profundos. A su vez observamos un cambio en el colorido de la piel. Este cambio en el colorido de la piel se debe también a que las pacientes han sido tratadas a través de radioterapia. Entonces la piel va a estar con un colorido mayor muchas veces, o la piel puede estar enrojecida. Y esto, ¿qué puede traer? Por la característica, ¿sí? Que se han retirado ganglios linfáticos o se han cortado cadenas linfáticas o se ha producido una lesión linfática a consecuencia de la quimioterapia o de la radioterapia, puede llegar a traer consecuencias como un linfedema que tenemos en la figura de la derecha, en este caso de miembro superior, que lo vimos anteriormente. Entonces, en este caso va a ser un linfedema de origen linfático secuelar a una cirugía o a un tratamiento oncológico. Por eso tenemos que ver bien y analizar bien las zonas a inspeccionar, ¿sí? O a palpar. ¿Qué vamos a realizar en la palpación? Primero tenemos que tener en cuenta que vamos a ver las formas que van a tener estos ganglios linfáticos. Cuando son normales van a tener una forma elipsoidal, pero cuando nos encontramos con algún ganglio patológico, la forma va a ser redondeada. En cuanto al tamaño, podemos decir que los ganglios normalmente tienen de 0,5 a 1 centímetro y los inguinales pueden llegar a 2 centímetros. Ahora, en los patológicos podemos encontrarlos que pueden llegar a tener más de 1 centímetro y en el caso de los inguinales superar los 2 centímetros. Los ganglios normalmente son indoloros, pero en un paciente con una patología nos podemos encontrar con ganglios que son dolorosos. En cuanto a la consistencia, cuando nosotros queremos palpar un ganglio, vamos a encontrar que son blandos, que son elásticos y que en cuanto a la adherencia podemos decir que son móviles. En cambio, cuando estamos haciendo la inspección de un paciente que tiene alguna patología, podemos encontrar que este ganglio va a tener una forma firme o pétrea y que va a estar adherido entre sí a la piel o a planos más profundos. Cuando realizamos la palpación del paciente, primero conocer la anatomía de la región que vamos a estar evaluando para no confundir un ganglio con otra estructura. Y en el caso de que cuando vayamos a realizar la palpación se recomienda realizarlo con el dedo índice mayor o anular y sostener el cuerpo del paciente con la otra mano para poder realizar una palpación un poco más segura, que al paciente no le provoque dolor. Estas son algunas de las generalidades que vamos a ver. Por supuesto que en esta imagen solo mostramos lo que es palpación de lo que es cabeza y cuello, pero nosotros recordemos que tenemos un sistema linfático que va a tener ganglios que van a ser superficiales y otros que van a ser más profundos. Hay algunos que son siempre palpables y hay otros que van a ser palpables en el caso de que haya algún problema o alguna condición en la salud.
no siempre se van a deber, ¿sí?, el aumento del tamaño de los ganglios a un proceso neoplásico de ninguna manera. Podemos tener alguna infección y que estos ganglios aumenten de tamaño. Ya les digo, esta es una clase que es apenas introductoria a cada uno de estos temas. De hecho, algunos ya han sido abordados, como los que son sistema venoso superficial, pero si ustedes quieren ampliarlos, tienen la referencia bibliográfica para que sea así. Para el estudio de este capítulo van a estudiar del libro Argente Álvarez, segunda edición, de la página 190 a la página 199, ¿sí?